¿qué tal? Bienvenidos a su programa Agenda Literaria. Les saluda Merly Chávez. Es un gusto acompañarlos. Hoy hablaremos de uno de nuestros peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido a infinidades idiomas, que es leído y estudiado en grandes facultades de la literatura en el mundo. Por supuesto que me refiero a César Vallejo. Es uno de los peruanos más reconocidos en la literatura peruana. Para conocer más del escritor peruano, vamos a ver un pequeño reportaje acerca de su biografía. Adelante. Vallejo sabía, sentía lo que él era. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice, hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado y quién sabe, este es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos después de él hemos querido hacer, ¿no es cierto? César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo, pienso que una de sus grandes virtudes era encontrar símbolos, y el símbolo de la pureza, de la inocencia, de la transparencia, de la perfección era el niño, que todavía no está contaminado con eso que se llama la condición humana. César estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Mientras trabajaba como profesor en Trujillo, frecuentó a los jóvenes intelectuales que formaron el Grupo Norte, donde destacaron Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. En 1918 llegó a Lima para continuar sus estudios en la Universidad de San Marcos, pues en 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario, y en 1921 ganó el Premio del Cuento Nacional por su relato Más allá de la vida y la muerte. En 1922 publicó su afamado poemario Trilce, y enseguida viajó a Europa, de donde nunca volvió. Vivió entre París y Madrid escribiendo poemas y artículos periodísticos. También viajó a Rusia, donde adoptó la ideología socialista. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales. Sus poemarios más afamados son Los Heraldos Negros, que fue escrito en el año de 1919, Trilce, en 1922, España, aparte de mí, Cáliz, en 1939, Poemas Humanos, en 1939 también. En narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabla Salvaje y El Tungsteno. César Vallejo murió de paludismo en París el 15 de abril de 1938.
Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse. César Vallejo es el poeta más importante del Perú, objeto de admiración por el gran público y de estudios por parte de los académicos. Con César Vallejo, la literatura peruana alcanza una adultez mundial. Una de las grandes obras maestras de la lengua hispanoamericana es su poema Los Heraldos Negros. Es el poema más reconocido y más querido de César Vallejo. El poema trata de condición humana. El ser humano en tanto que da cuenta de su dolor, especialmente el dolor que es difícil definir, decir o comprender. Hicimos un análisis de su poema Los Heraldos Negros. Adelante. Los Heraldos Negros es un poema lírico en el que predominan las formas clásicas del romanticismo y modernismo, pero que introduce también elementos de las vanguardias poéticas. Encontramos el verso alejandrino en 14 sílabas, predilecto entre los modernistas y la rima, pero también irrupciones en el ritmo que rompen la forma clásica, la introducción de palabras sin prestigio poético, que es charcos y emposar, o mayúsculas en medio de los versos, que es muerte y destino. También están algunos elementos de la prosa, como el uso del lenguaje y de imágenes cotidianas, que es el pan en la puerta del horno, la palmada que llama sobre el hombro. Se ven las posibilidades expresivas del lenguaje hablando que no se limita a la gramática ni ortografías. Gracias a esto tenemos a los Cristos, los Atilas, y nos topamos con la fuerza semántica que tiene son pocos, pero son, que deja la sensación de que efectivamente habla de una forma de ser más sólida, que pesa más y es de alguna manera definitiva. La música intrínseca del lenguaje, que es la base musical de la prosa y el verso libre, está presente en el poema con la riqueza sonora que crean fragmentos como del odio de Dios, vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones. Y también en el golpe de acento de ciertas palabras como bárbaros, que resalta en serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Hablaremos de escritores regionales. Hoy toca hablar de un cultor de la literatura huanuqueña, quien ha universalizado nuestro pequeño territorio. Lo ha lanzado al mundo rescatando tradiciones, costumbres. Por supuesto que me refiero al doctor Virgilio López Calderón. Veamos un reportaje acerca de su biografía y sus obras. Adelante.
llamado el cronista de Huánuco, Virgilio López Calderón, nació el 5 de junio de 1936 en la ciudad de los Caballeros de León. Médico de profesión, es autor de una literatura de rescate de las tradiciones, lugares, personajes, hechos y hasta del léxico perteneciente al pasado no tan mediano de Huánuco. Falleció el 2 de febrero del 2019. Jesús Virgilio López Calderón es autor de un sinnúmero de añejas historias de Huánuco del ayer que corrían el riesgo de ser relegadas para siempre de la fragilidad de la memoria colectiva. Sin embargo, desde la década de los 80, el doctor Virgilio López Calderón ha publicado 11 títulos que lo han convertido en uno de los escritores más leídos y apreciados en nuestro medio. Fue declarado hijo predilecto de Huánuco en el año 2004. Ha escrito poesías y cuentos, pero en la que más ha destacado ha sido en la crónica. Sus obras son Crónicas del Ayer, que escribió en el año de 1987, Gaucho Besada y otras crónicas del ayer, escribió en 1988, Miguel Guerra y más crónicas del ayer, escribió en 1992, La Fiesta de Bermúdez, escribió en 1993. Quien pintar pudiera con tan diestra pluma aquellos donaires que hay en tu hermosura. El doctor Virgilio López Calderón utilizaba un lenguaje particular, muy propio nuestro, donde nosotros podemos entender con más facilidad cuando leamos sus obras. Ha escrito poesías y cuentos. Les recomiendo que lean Mis Crónicas del Ayer. A través de esta obra, Virgilio nos enseñará a amar más sobre nuestro Huánuco del ayer, a conocer mejor sobre la historia de nuestra región. Bueno, llegamos a la parte final. Fue un auténtico placer de compartir con ustedes. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Chao.